Me gustaría, primeramente, agradecer la invitación a disertar en el cuarto Congreso Internacional de Psicología y séptimo Congreso Nacional de Psicología, Ciencia y Profesión, edición virtual 2020. Agradecer la invitación a la decana Patricia Altamirano y a la directora del Congreso, Flavia Galaverna. También sumo a esa invitación a Guido Kohl, que me ha cuidado, digamos así, en estos tiempos, secretario del posgrado de la facultad, y a mi colega de la Asociación Mundial, Alejandro Willington, que también está en representación local de la EOL, la Escuela de la Orientación Lacaniana. He intitulado mi intervención de hoy El psicoanalista no sin la garantía de una escuela. Comencemos con Jacques Lacan en su acto de fundación. En el subtítulo 4 de ese artículo, de los otros escritos, empiezo con una cita del psicoanálisis didáctico en la participación en la escuela. Afirma que el psicoanálisis tiene efectos sobre la práctica del sujeto que en él se compromete, cuando esa práctica procede, por muy poco que sea, de efectos psicoanalíticos. Y prosigue: ¿cómo no ver que la supervisión se impone desde el momento de esos efectos? Ante todo para proteger a aquel que ahí aparece en la posición de paciente. Se encuentra en juego una responsabilidad que la realidad impone al sujeto, cuando es practicante, que él toma bajo su propio riesgo. Notable este fragmento, en que Lacan anuda al análisis personal, la práctica del psicoanálisis, el lugar de la supervisión y del supervisor, con la escuela como mediador. Y termina diciendo que por eso ella, la escuela, ¿no?, implícito entre paréntesis, garantizará las supervisiones que convienen a la situación de cada uno, haciendo frente a una realidad de la cual es parte el acuerdo del analista. Lacan nunca dejó de tratar la formación, y muchas veces a través de su concepto de escuela. Sin embargo, no se encuentra un texto de él, Lacan, con ese título. La cita que vengo de hacer es del acto de fundación de la Escuela Freudiana de París, fundada por Lacan, pero no hay un texto de él sobre el concepto de escuela. El concepto hay, pero sí hay un texto de Jacques Miller que se llama El concepto de escuela. En la escuela nos dice cómo articular el supuesto saber del analista que funciona en el tratamiento con el saber expuesto. O sea, en la escuela se trata de articular.
El concepto de escuela de Lacan supone que está fundamentado en ello de que no existe el concepto de analista, razón por la que propone, 3 años después de la fundación, el dispositivo del pase, donde el analista de la escuela debe exponer su caso para mostrar que no hay un solo modo de autorizarse. No hay psicoanalista nato. Por eso mismo Lacan ha hecho referencia a las mujeres como psicoanalistas naturales, por la vocación que tienen a apropiarse de la fantasía del hombre. O cuando se menciona la marca del psicoanalista que los congéneres han de reconocer. Y también no es por casualidad que los judíos desempeñan en el psicoanálisis un papel eminente. A pesar de que esos elementos se presenten en la enseñanza de Lacan y en la práctica del psicoanálisis, no se puede admitir la idea de que haya analista por naturaleza, sino no habría por qué hablar de formación. Al mismo tiempo tenemos traigo otra frase de Lacan, ¿no? Y es, no hay formación del analista, solo hay formación del inconsciente. Este es el sentido acertado. La formación del analista debe ser desarticulada a toda pedagogía, buscado que en la experiencia analítica el único saber que se trata de transmitir es el saber supuesto. Para Jacques Miller, el saber verdad, el saber supuesto, hace objeción al saber conocimiento. La experiencia impone constatar el poder de la interpretación y la oscuridad profunda de las vías por las cuales opera la interpretación. Lacan lo formula en 1966 de esa manera: una interpretación de la cual se comprenden los efectos no es una interpretación psicoanalítica. Si la formación implica una identificación, en el caso del psicoanálisis lacaniano, se trata de desidentificarse. El nombre de formación no conviene más. No hay formación por cursada, ningún itinerario estándar, pues nadie detenta el saber de lo que es el analista. En la escuela tiene que haber pluralidades, intercambios. No es una asociación para veteranos, ni una asociación de profesionales. Si no es algo natural, ¿cómo nace el deseo del analista? ¿Y se puede decir que deseo nace? El deseo es un efecto del lenguaje, definido como efecto de significado del significante. Pero la expresión deseo del analista cambia eso. La función del deseo implica un sujeto. A partir de una posición subjetiva, el deseo del analista resulta de una caída, de una ruptura en la cadena de las identificaciones, especialmente las fálicas. Siguiendo a Éric Laurent, eminente colega francés, incluso que el año pasado tuve el honor de acompañarlo exactamente en la Universidad Nacional de Córdoba para que reciba su título de doctor honoris causa. Para él,
resulta la identificación, o sea, resulta de una caída, de una relocalización de una identificación ligada al discurso analítico en el lugar de la identificación que cae. Metáfora del pasaje del discurso del inconsciente transferencial al discurso del analista. Metáfora que no ocurre sin restos. Una forma de no terminar el análisis es seguir sometido a su cadena de identificaciones, o bien identificarse con el analista. No hay paso del discurso del inconsciente al discurso del analista si se termina identificado con el analista o con aquello que el analista quiere. Y prosigue. La identificación al analista como un pegamento con el psicoanalista que fue el instrumento de la operación analítica. El sujeto se vuelve analista como lo quiere su analista o como lo es este último. Son las pseudo-autorizaciones que muestran bien las consecuencias de las autorizaciones basadas en juegos de ilusiones ópticas. Prosiguiendo, declina la identificación con el analista como resultando, punto 1, de los juegos narcisistas donde uno es la imagen del otro. Punto 2, de las identificaciones fantasmáticas y narcisísticas recubriéndose en ellas. Podemos recorrer a una cita de Lacan, juegos de la orilla con la onda, observémoslo, con que ha encantado Tristán el eremita hasta Cyrano. El manierismo preclásico, no sin motivación inconsciente. Esa cita está en el escrito Observación sobre el informe de Daniel Lagache. Tercer punto, o sea, estamos hablando de las identificaciones con el analista, ¿no? Punto 3, que resulta, ¿no?, de la identificación como adherencia a un ideal o norma de lo que sería el analista. Tal identificación impide que sea abandonada la perspectiva idealizadora y normativa. La lógica de la singularidad que la escuela pretende es la que vacío y goce sean colocados sobre la mesa. Más allá de los significantes amos que se imponen como ley para cada uno, los gestos de la identificación en el pase los podemos observar a través de un diseño atribuido a Rembrandt que Lacan cita en el Seminario 23. Popilius y Antiochus, Lacan pretende oponer la construcción del centón con TH, a los embrollos del arresto domiciliario en la imagen del cuerpo. Es en la medida que los seres son inertes, es decir, están sostenidos por un cuerpo, se le puede decir a alguien cómo se hizo por iniciativa de Popilio. Hice un redondel alrededor de ti y no saldrás de este antes de haberme prometido tal cosa. En la nota paso a paso del Seminario 23 de Jacques Miller, nos dice que hay que reconocer en el círculo de Popilio el conjunto vacío, es decir, el cuerpo en el centón está en cierto modo aprisionado. El centón alberga el cuerpo.
Pero esto no lo reduce al organismo. La anatomía no se reduce al destino, nos aprisiona como una torbillera electrónica, que acá en Brasil es un tema muy conocido en relación a las prisiones de los políticos. Mas no nos reduce al cuerpo organismo. Ese vacío o agujero muestra el abismo que se abre cuando observamos la singularidad del modo de goce que revela de un cuerpo sin reducirse a él. El goce del cuerpo y el cuerpo atornillado con un vacío muestra una topología a ser producida, la topología del solo nadie, entre comillas, del nadie más igual. Por eso es que nos interesa enfatizar la singularidad que busca el psicoanálisis, una singularidad disjunta de cualquier universal. Ahí nos apoyamos en un texto de Jacques Alain Miller de 2001, donde nos dice que no se llega a la última enseñanza de Lacan, no se alcanza ese punto sin una inversión del determinismo llevado al absoluto, que daba un énfasis propio a los inicios de su enseñanza. Es un énfasis que escuchamos en su discurso de Roma, cuando Lacan define la experiencia analítica por la conjugación de lo particular y lo universal, y a la teoría analítica por la subordinación de lo real a lo racional, términos extraídos de la filosofía de Hegel. Esas proposiciones son inválidas y contradictorias en la última enseñanza, donde lo particular no se deja absorber en lo universal, que es mucho más referido a la singularidad, a la originalidad e incluso a la bizarrice, a la extrañeza del caso por caso. Tenemos que vernoslas con un real desatado de cualquier regularización y de cualquier establecimiento de una ley. Vemos entonces cómo los tipos clínicos y la clínica diferencial de Lacan se refieren a un universal y no son suficientes para dar cuenta de la singularidad que busca el psicoanálisis lacaniano, razón de alejarnos cada vez más de las clasificaciones, de las normas, etc. Y en 2008, Jacques Alain Miller nos habla de la intolerancia a la identificación, que es lo que más se aproxima al analista. Si existiese el criterio del ser analista, operar por medio de la identificación, sea en el tratamiento, sea en la institución, no es lo que Lacan pretende. Y elucida su frase: hagan como yo, no me imiten. Un psicoanalista no quiere semejantes, quiere apenas diferentes. El pase lo radicaliza. No es analizando a otros que alguien se vuelve analista, y sí analizándose a sí mismo. La cualidad del analista solo se adquiere, solo tiene oportunidad de ser adquirida si la experiencia del sujeto como psicoanalista es llevada a término. La calidad proviene de la elaboración de su relación con el inconsciente. El analista de la escuela adquiere el derecho de proseguir solo
su trabajo de analizante con un sujeto supuesto saber no encarnado por alguien. La escuela, proponer a la escuela como soporte de la transferencia es la propuesta de la nominación. Es la escuela como sujeto supuesto saber, donde se transmite a título de analizante. Me gustaría llamar la atención de ustedes sobre el término disjunción, o sobre qué quiere decir que la singularidad es disjunta de cualquier universal. Entonces tiene que ser la disjunción. Podemos utilizar para entender ese término las clases del curso El lugar y el lazo de Jacques Lamillard. En un determinado momento nos dice explícitamente que el examen de capacidad implícito en los pases se encuentra singularmente disjunto de cualquier saber adquirido, de cualquier examen de saber en las formas universitarias o en las formas de la supervisión. El único saber en el examinado es aquel que puede ser aprehendido y relatado sobre una mutación subjetiva. Hay una disjunción entre la teoría y la práctica. Quiere decir que hay un primado de la práctica, un primado de la práctica de la escucha. La lección de Lacan es la del primado de la experiencia sobre la teoría. Las construcciones teóricas tienen independencia con relación a la práctica. Por eso no son consideradas por el analista en su práctica interpretativa, pero sí bajo supervisión. Si no hay misterio en la interpretación, como mencionamos anteriormente, entonces no es psicoanalítica la interpretación. Y bajo supervisión emergen las construcciones del caso clínico. Orientar en el relato de un análisis requiere tener la última enseñanza de Lacan como referencia, fundamentado en el concepto de inconsciente real y de cuerpo hablante. Orientarse en la última enseñanza de Lacan requiere un esfuerzo de formación continua para preservar y perpetuar la disjunción entre psicoanálisis y psicoterapia. Bien, ahora me gustaría abordar un otro aspecto que es la garantía, ¿no? Ese año en el Consejo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis hubo un debate sobre la garantía a raíz de una pregunta que es cómo la escuela sujeto puede fundar el reconocimiento de los analistas miembros de escuela. En el año de 2019 fue otra la temática, pero la voy a decir una vez que la temática de la garantía o la temática de cuál garantía hoy para la escuela sujeto fue un desdoblamiento de la cuestión de 2019 que fue ¿cuál el efecto Zadig sobre las escuelas? Y Zadig es un movimiento internacional que es un acrónimo sobre un movimiento internacional de política lacaniana. La cuestión es, repitiendo,
¿Qué garantía para la escuela sujeto hoy? Se trataba sobre todo de extraer proposiciones políticas. Como lo señalaba un consejero, la garantía se aloja en el corazón del trabajo para el avance del psicoanálisis y en relación con la necesidad de aportar respuestas a los desafíos que se hacen presentes por el malestar en la civilización. Se trata también de la concepción de la escuela como lugar de enseñanza e investigación. Ese debate fue preparado por una pregunta dirigida a los presidentes de las escuelas, en lo que concierne al reconocimiento del analista miembro de la escuela. La riqueza de los informes de las escuelas demostró que se encuentran incesantemente la escuela como, digamos, responsable por la garantía, se encuentran incesantemente interrogadas por ello e empujadas a formalizar la cuestión de lo que es un analista y de su producción. Algunos puntos sobresalientes. El lazo entre la escuela y la garantía se justifica por el hecho que la designación del analista miembro de escuela desde el analista practicante precede la potencialidad de las nominaciones de analista de escuela. Sin embargo, la existencia de una escuela al servicio del discurso analítico proviene de esas dos modalidades distintas de grados. En el caso del analista de la escuela, su formación resulta de un recogido en la dimensión de la intención. En el caso del analista miembro de escuela, se trata de su práctica analítica, así como de su manera de representar a la escuela ante el amo de mañana y aquel que reina desde hoy. Más allá de la diversidad y lo múltiple en el seno de las escuelas y entre ellas, el uno de la escuela se aloja especialmente en el uno de la garantía. Eso tiene como consecuencia que la relación interior-exterior es más bien del orden de un anudamiento y no simplemente de una dialéctica. La discusión puso de relieve que en la óptica de una lógica de escuela, la garantía exige ese anudamiento entre interior y exterior, entre intención y extensión, entre escuela y ciudad. Ciertamente sabemos que no hay garantía absoluta, sobre todo a partir del momento en que el analista solo se autoriza de sí mismo. Sin embargo, si la garantía resuena en el corazón de la escuela, es porque apunta ante todo a la formación analítica que allí se dispensa. Dada la imposibilidad de una garantía absoluta en el discurso analítico, la dimensión de la apuesta y de la promesa adquiere tanta importancia para el analista miembro de la escuela como para el practicante del psicoanálisis. En el caso del analista miembro de escuela, esa dimensión de apuesta debe ser puesta en tensión con la del hacer sus pruebas, lo que concierne de manera esencial la práctica analítica. Las actividades de enseñanza son una consecuencia de esa última. ¿Cómo concibimos la prioridad de la práctica a nivel del reconocimiento del analista miembro de la escuela? ¿Qué entender por práctica? Esta prioridad
que le damos a la práctica no puede ponerse en marcha, sino a condición de precisar e interrogar el deseo del analista en juego en la cura analítica. También hay que considerar la parte de invención del AME, del analista miembro de escuela y del practicante. ¿Cómo la escuela le hace lugar a la invención? ¿Cómo recibe la herejía? Debe saber hacerlo de la buena manera, en el sentido en que la herejía no funciona sin una relación con la ortodoxia. Ya sea que se trate del analista miembro de la escuela o del practicante, el lugar que se le hace a la invención no excluye un lazo con lo colectivo, lo que implica un cierto consentimiento a los significantes amo de la escuela. Para concluir, abordaré el tema de la política del psicoanalista, o sea, la articulación entre discurso del analista y discurso del amo, que constituye una verdadera brújula. Y retomaré una intervención de Jacques Miller del 21 de enero de 2017. Daba continuación a esa intervención al combate bien conducido por la Escuela de la Causa Freudiana de París y sus psicoanalistas contra un proyecto de resolución que apuntaba a prohibir el psicoanálisis en el tratamiento del autismo. Jacques Miller explicitaba el problema de ese modo. Un psicoanalista no pide ser reconocido por el Estado, pero calificar al analista como miembro de la escuela es el sesgo por el cual nuestro grupo analítico se hace representar en el discurso del amo, en tanto que ese grupo se constituyó como una asociación legal. A partir de ahí se despeja una serie de términos para explorar y circunscribir lo que puede ser el compromiso del psicoanalista lacaniano en el campo político. La fórmula "todos lacanianos", introducida por un colega francés, Serge Coté, también en enero de 2017, era su manera de retomar una predicción optimista de Lacan en su escrito Radiofonía. Y todos sabemos que las predicciones optimistas no son sin ironía en Lacan. Y él decía, es el ic que no se convierte en nunc, sino siendo psicoanalista, pero también lacaniano. Pronto todo el mundo lo será. El psicoanálisis, al no responder al irresistible llamado al sentido del mundo contemporáneo, parece ser el antídoto a la desorientación generalizada alimentada por el llamado al sentido. Agreguemos que es la razón por la cual el eslogan "todos lacanianos" no apela al universal, porque la orientación hacia lo real del goce hace desconsistir el sentido. Todos lacanianos indica más bien que el psicoanálisis lacaniano está en la política. Lacan nos advertía todavía acerca del riesgo de que el psicoanálisis pudiera deslizarse hacia una estafa. Tal es el cambio que se produce en el discurso cuando las letras pivotean. En tanto el S1 parece prometer un S2. Si hubiera estafa psicoanalítica, sería la que cae justo en relación con lo que es el significante, es decir, algo bien especial, que tiene efectos de sentido. Gracias.